bendiga, hermanos. Así como está de pie, vamos a hacer una oración para entrar a la palabra del Señor. Oremos todos juntos. Padre Celestial, Jehová Dios Todopoderoso, Dios único y verdadero, en esta preciosa hora te damos a ti primeramente la gloria, la honra, Señor. También las gracias por el privilegio, por la bendición que nos concedes de estar en esta preciosa hora, en este lugar, Señor. En este lugar, Señor, que quizás para el mundo sea insignificante, pero nosotros creemos, como dijo tu siervo Jacob, Señor, esta es casa de Dios y es puerta hacia el cielo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en esta hora, Padre, vamos a hablar tu palabra. Te ruego que seas Espíritu de Dios usando mis labios, usando todo mi ser en esta noche, Señor, y que la palabra que has puesto en mi corazón sea de mucha bendición, de edificación para parte del cuerpo, Señor amado, que está presente en este lugar, mi Dios. Padre, yo declaro bendición sobre cada vida, sobre cada caballero, sobre cada dama, sobre todos los jóvenes, adolescentes y aún los niños, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo, Padre, la vida de tu iglesia, y en el nombre de Jesús yo reprendo y deshago toda oposición, todo aquello que se levanta en contra de tu palabra no tiene parte ni suerte en este lugar y en cada vida, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermano, por favor. Mientras que se sienta, mientras que toma su lugar, abra la Biblia, la palabra de Dios, en San Mateo capítulo 11. Quiero compartirles unos cuantos versículos de la palabra del Señor con el propósito de entender que necesitamos permanecer firmes en Dios, y con el propósito también de recordarnos de la necesidad que tenemos de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? San Mateo capítulo 11. Amén. Versículo 1 en adelante, estamos todos ahí. Amén. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veréis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es el quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene.
vino el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, que come y bebe. Y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amén. Cierre la Biblia, hermanos, y lo sigue leyendo en su casa. ¿Cuántos son hijos de Dios en esta noche, hermanos? Amén. Todos tenemos convicción de quién es Dios. Todos tenemos la certeza cuál es el destino de nosotros. Hermanos, sé que leemos en la palabra del Señor que de muchos grandes hombres de Dios que aunque ya no están en este mundo, pero sin embargo sus acciones, sus hechos, su valentía, su atrevimiento sirven para nosotros como de modelo para entender que con la ayuda de Dios todo es posible en este mundo. Y no es que uno, hermanos, idolatre, pero bíblicamente el apóstol Pablo también nos exhorta y le decía a los creyentes, y es para nosotros también, él decía, ser imitadores de mí, como yo de Jesucristo. Es decir, hermanos, que si hay algo bueno, si hay alguna virtud, si hay algo que nos ayuda y que nos beneficia a nosotros de un hombre o de una mujer de Dios, creo que es digno de imitarlo, hermanos. Por eso el escritor a los hebreos nos exhorta y nos dice que debemos acordarnos de nuestros pastores y debemos de ver su conducta de ellos, y nos exhorta terminando diciendo que debemos de imitar la fe de ellos. Es decir, hermanos, de que los hombres de Dios, por más grandes que fueron, marcaron la historia, siguen siendo de bendición, pero hasta ahí nada más, hermano, ya no están en este mundo, ¿no? O sea, por más buenos que fueron, por buenos siervos que hayan sido, a fin de cuentas, hermanos, como seres humanos, fueron peregrinos, fueron pasajeros en este mundo. Pero qué bueno, hermanos, es de ver por la palabra, hermanos, de que aunque estos hombres entendieron, hermanos, que venían con un propósito, lo llevaron a cabo, lo ejecutaron. Y esto es lo bueno, hermanos, de que cuando alguien tiene convicción de quién es Dios, para qué fueron enviados, por qué razón están en este mundo, podemos ver, hermanos, que hasta aún en los últimos instantes, en los últimos días de su vida, los grandes hombres de la fe, los grandes hombres de Dios, hasta el último instante de su vida, hermano, fueron de bendición para aquellos que lo rodeaban. Y no estoy hablando mentiras, hermanos. El gran hombre de Dios llamado Moisés, aún entendiendo que por causa de su pecado Dios le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida, él en los últimos días de su vida se dedicó a aconsejar, a repetir la ley de Dios a la nueva generación que se había levantado en el desierto. Y miramos también, por ejemplo, hermanos, al rey David, que también por causa de su desobediencia, por causa de su pecado, pero aún en los últimos días de su vida, él se dedicó a aconsejar al que iba a tomar lugar de reinado, a su hijo Salomón. Le dio indicaciones cómo debía de conducirse, cómo debía de reinar, y le dio instrucciones aún hasta de los hombres que habían hecho mal durante su reinado. ¿Qué podemos decir del apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles? Que aún entendiendo que en los últimos días de su vida, o sea, sus días estaban contados, estaba preso, y él sabía que iba a ser muerto, pero de todos modos, desde la cárcel, y entendiendo que iba a morir, aconsejaba a su hijo amado Timoteo, a su hijo en la fe, y diciéndole con unas palabras de certeza, de seguridad, que él había peleado la buena batalla, que había terminado la carrera,
Y nos dice, hermanos, que por lo demás estaba reservada, le estaba esperando la corona de vida que Dios le había prometido a él y a todos los que le aman. Amén. ¿Cuántos tienen certeza de quién es Dios? Amén. Y estamos leyendo de Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermanos, en su momento entendió también, creo con mi corazón, que él entendía también que él había venido con un propósito, con una misión de parte de Dios, y también entendió que sus días estaban contados. Y aunque se puede entender que al enviar a sus dos discípulos a preguntarle a Jesús de que si era él el Mesías, esperaban a otros, ciertamente dan unas palabras como de duda. Pero quiero ir un poquito más allá, hermanos, en esta noche. Como buen maestro, yo creo que él se preocupaba por sus discípulos. Y él entendió que a él no estar ya más en esta tierra, él quería asegurarse, quería estar seguro de que sus discípulos siguieran aquel de quien él había predicado, que siguieran al maestro, al dador de la vida. Él se estaba asegurando de ellos para que ellos entendieran de que después de que él se fuera de esta tierra, quería que sus hijos caminaran en pos de aquel de quien él les había predicado. Y en los tiempos antiguos, hermanos, un maestro no era como conocemos hoy en día. De verdad, el maestro era como un padre para sus discípulos. Lo tenían en grande estima. Y Juan envió a sus discípulos para preguntarle estas cosas. Y lo que vemos en esta noche, hermanos, es que miramos que el Dios que conocemos, el Dios de la Biblia, no reprocha, hermanos, no le reprocha a Juan su duda. No le pone en cara, hermanos, las cosas que él estaba haciendo. Porque saben que, hermanos, si hay alguien que conoce la condición de todo ser humano, es el Cristo de la Biblia, es el Cristo vivo, es el Cristo de poder. Y él no le manda una respuesta para estar diciendo, oye, pues si él estaba predicando de mí, ¿por qué te manda a preguntar estas cosas? No, hermanos, él no reprocha, él no echa en cara las cosas, sino que él, hermanos, cuando viene alguien, de verdad, hermanos, atiende bien y atiende bueno. Y no manda para atrás con las manos vacías. Aquel que viene a Cristo creyendo recibe respuesta, recibe bendición. Y no cabe duda, hermanos, que cuando alguien viene con una necesidad delante de Dios, el corazón es confortado, la vida es fortalecida. El único requisito que quiere el Señor es que vengamos a Él de verdad, hermanos, con fe, creyendo, sabiendo que Él, hermanos, es el único que tiene respuesta para nuestras necesidades. Dicen amén en esta noche. Que ya no le molesta, hermanos. Él no desecha a nadie. Por eso Él decía, hermanos, en sus predicaciones o enseñanza, si nosotros, como padres pecadores, como padres mortales, si nuestros hijos nos piden un buen pan, no le vamos a dar una piedra. Si nuestros hijos nos piden un pescado, hermanos, no le vamos a dar una serpiente. Y termina esa porción diciendo, si ustedes siendo malos le dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos nos dará a nosotros las necesidades? O aunque ahí dice, no nos dará a nosotros el Espíritu Santo. Es decir, hermanos, todo aquel que viene ante Dios pidiendo, recibe, hermanos. Recibe, hermanos. Él no desecha a nadie. Así que Juan vino con esta situación. Y lo bonito, hermanos, es que el Señor Jesucristo le da una respuesta profunda, una respuesta agradable. Y se encuentran allí en los versículos 4 y 5 de la porción bíblica que acabamos de leer. Y les manda diciendo, id y háganle saber a Juan las cosas que ustedes ven y que ustedes escuchan. Y comienza a enumerar las señales, los prodigios que el maestro de Galilea
estaba haciendo en aquellos momentos. Hermanos, si estas señales que Cristo hacía eran prueba de que había venido del tercer cielo, hermanos, eran señales que garantizaban que de verdad Él es y será siempre el Mesías, el ungido, el prometido, el Salvador, el que restaura y que da vida y vida en abundancia. Por eso el maestro, uno de los principales de aquellos tiempos, llamado Nicodemo, llegó de noche delante de él y le preguntó: Rabí, sabemos que has venido del cielo, porque las señales que tú haces no las hicieras si no está Dios contigo. O sea, que eran señales poderosas, hermanos. Por eso los incrédulos, los fariseos, los saduceos, por única vez, hermanos, por una sola vez que marca la palabra, se juntaron los dos. Eran enemigos, pero se juntaron para hacerle una pregunta al Señor. Le preguntaron que les hiciera una señal delante de ellos. Pero las señales no se estaban viendo. Lo que pasa que fueron incrédulos, estaban ciegos. Pero las señales que Cristo hacía en su momento son prueba, hermanos, de que en verdad había venido del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Pruebas, hermanos, pruebas poderosas. Y aunque entiendo que fueron literalmente, yo creo firmemente, no sé si alguien lo crea, que todavía el poder del Señor no ha cambiado. Él tiene el poder para hacer estas señales todavía. Amén, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Pero ¿qué tal si en esta noche le damos una aplicación a lo espiritual? Y de verdad, hermanos, qué bueno es el Señor. Qué bueno es Cristo. De que siendo ciegos, Él abrió nuestros ojos. De que estando ciegos, hermanos, Él nos abrió nuestra vista. Y ahora sí podemos ver la realidad de las cosas. No hay nada más feo, hermanos, que estar ciego espiritual. Bueno, hermanos, si tener esa limitación en lo físico es terrible, cuánto más en lo espiritual. Pero gracias al Señor Jesucristo, que Él, hermanos, tuvo misericordia de nosotros, puso su mano de poder sobre nuestros ojos y abrió nuestros ojos. Y ahora, hermanos, antes de mirar el pecado, ahora miramos al autor y consumador de la salvación. Ahora, hermanos, podemos decir con toda certeza que vamos en la dirección correcta, que ahora sí miramos para adelante, porque el Señor nos ha dado vista, hermanos. ¿Cuántos permanecen ciegos todavía en esta noche? Recibimos la vista, hermanos. Recibimos la vista, gracias al Señor, y ahora sí podemos ver la realidad de las cosas. Y la realidad es de que sin Cristo, hermanos, íbamos hacia el abismo. Confiábamos en un guía ciego. Y si el guía es ciego, hermanos, imagínense, hermanos, ¿a dónde íbamos a parar? Íbamos a parar al precipicio. Pero qué bueno, hermano, que Cristo abrió nuestros ojos. ¿Cuánto dicen amén? Alabamos al Señor. Lo que me impacta más es que fuimos antes, hermanos, sin tener al Señor, éramos inmundos, pero su sangre nos purificó, su sangre nos lavó. Porque si hay algo, hermanos, que tipifica la lepra, hermanos, es el pecado. Y la lepra, el leproso era declarado inmundo mientras que estaba leproso. Y lo que nos hacía apestar, ver desagradables delante de la presencia de Dios, era el pecado. Pero qué bueno es Cristo, hermanos, que nos lavó con su sangre preciosa, nos purificó, nos santificó, nos lavó, hermanos, y ahora podemos decir confiadamente, hermanos, que fuimos limpiados. Aleluya. Y lo que me impacta más grande, hermanos, es que después de estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Dígale que está a estábamos muertos. Ministrenle, estábamos muertos.
Pero el Señor nos resucitó. El Señor nos dio vida. Y ahora por su gracia, hermanos, tenemos vida. Por eso los que están vivos dicen amén. Dicen un aleluya. Por eso los que tienen vida, hermanos, no se cansan en todo momento de escuchar la voz de Dios, la palabra, de alabar y adorar a su Señor que le dio vida. Y lo más hermoso, hermanos, y es algo que a veces no le damos el valor que se merece. A veces no miramos, hermanos, la abundancia que tenemos todos nosotros. Y era, hermanos, de que, como dijo el Señor, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. La verdad es esta, hermanos, sin Cristo estábamos pelados, hermanos. No teníamos nada, hermanos. Quizás tenía una buena cuenta en el banco, en su cuenta bancaria, y igual todavía la tiene, qué bueno que la tenga. Pero sin Cristo, hermanos, estábamos acabados. Oiga, hermanos, pero qué bueno es Cristo. De que ahora por su gracia, y hermano, tenemos abundancia, hermanos. Fuimos enriquecidos en Cristo Jesús, hermanos. No se goza por eso, hermanos, de que, hermanos, tenemos perdón de pecados, tenemos bendiciones de parte de Dios, tenemos, hermanos, acceso al trono de la gracia. Ahora por su gracia, hermanos, mira, somos llamados hijos de Dios. Hermanos, debemos de meditar, de ver más allá de las cosas. De verdad, en Cristo fuimos enriquecidos, hermanos. Amén, aleluya. Fuimos enriquecidos, hermanos. Así es que ya no somos menesterosos. Ahora sí tenemos a un Padre Celestial. No nos limitemos solamente a lo material, hermanos, porque de verdad en el cielo, hermanos, somos ricos. Bueno, si en por sí en esta tierra, por su gracia, tenemos abundancia de bendiciones, pero lo mejor para nosotros está por venir todavía, hermanos. Amén, aleluya. Todavía lo mejor para los que creemos está por venir. Amén, hermanos. Amén. Alabado sea el Señor. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno, y lo más bonito, hermanos, que esa sordera espiritual se ha ido, hermanos. Ahora podemos escuchar la voz de Dios. Y lo más hermoso, amados hermanos, es que en Cristo fuimos enriquecidos, y la gloria es para el Señor, que nos ha dado en abundancia, hermanos. Aleluya, bendito sea el Señor. Aún, hermanos, aún en esa situación, ¿cuántos creen, hermanos? La Biblia dice que así como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de nosotros. Aleluya, amén. Y el salmista añade más a ese versículo. Dice que Él conoce nuestra condición, sabe nuestra debilidad, sabe, hermanos, que después, este cuerpo, después de cierto tiempo, se convierte en polvo nada más. Y en esa situación, el Señor Jesucristo resalta, hermanos, las virtudes grandes de Juan el Bautista. Y es que estaba preso Juan, hermanos, estaba en una situación difícil. Pero en las situaciones difíciles, hermanos, es donde el Señor se agrada de aquellos, hermanos, que permanecen fieles y firmes hasta el final. Aleluya. El acusador se llama Satanás, hermano. Y en su momento, Satanás se presentó delante de Dios, dice la palabra. Y el Señor, Dios Todopoderoso, le dijo: mira, no has considerado a mi siervo Job. Y le comienza a enumerar cada una de las cualidades que tenía este varón de Dios. Y en este momento, el Señor Jesucristo le marca de Juan que no había otro como Juan. Él dice: salieron a ver a un profeta
pero más que profeta era Juan. Y marca otra cosa y le dice: de todos los hombres que han nacido de mujer, ninguno como Juan. Y todavía marca otra vez y le dice: este es el Elías que había de venir. Qué bendición la de Juan, hermanos. Qué bendición la de Juan, hermanos. Más que profeta, mira, hermano, Juan tuvo la dicha de crecer, hermanos, casi de la edad del Señor Jesucristo. Es más, hermano, desde que estaba en el vientre de su madre, Juan, cuando su madre recibió el saludo de María, Juan fue bendecido hasta en el vientre de su madre cuando llegó el Señor Jesucristo. Que mire, hermano, qué bendición del Señor, hermano. Que todos estaban en el vientre de su madre, tenían poder para bendecir, y bendijo a su pariente Juan. Nadie como Juan, hermanos, que aunque la Biblia no lo dice, pero yo creo que Juan compartió su niñez, su infancia y parte de su juventud con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso ningún más grande que profeta fue Juan. Pero lo más poderoso de Juan, lo más grande de Juan, es que, amados hermanos, no cayó su mensaje, aún aunque su vida estaba en peligro. Más que todas las cosas, Juan el Bautista, hermanos, desafió al poder político, al poder religioso de su momento, así como lo hizo Elías en el tiempo antiguo, en el tiempo de los reyes. El mensaje de Juan era fuerte, hermanos, era de juicio y si no se arrepentían, la hacha estaba puesta sobre el árbol, y aquel árbol que no diera buen fruto iba a ser arrancado y echado al fuego. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Y lo que quiero decir en esta preciosa noche, amados hermanos, yo quisiera que la hermana me pusiera el versículo 12 que acabamos de leer en esta porción bíblica en el monitor, para que lo leamos todos. Lo leemos en la Reina Valera, que somos nosotros, ¿verdad, hermanos? Y que dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La Nueva Versión Internacional dice: escuchen, hermanos, no lo tienen ahí en su Biblia, pero yo se lo voy a leer, escuchen. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Hermanos, lo que hemos leído un poquito de historia, aunque sea. Se dice que por a mediados por allá de la década del 50 hasta la década del 90 duró una de las guerras que se conoció como la Guerra Fría. No era una guerra directa, sino que era más que nada de dimes y diretes entre el comunismo, ¿verdad?, y el capitalismo. Durante todos esos años se desarrollaron las armas de destrucción más terribles que existen hasta el día de hoy. Pero quiero decirles en esta noche, hermanos, que hace más de 2000 años vino Juan el Bautista predicando, anunciando, diciendo que el que venía después de él era más grande que él, porque él era primero que él. Vino predicando, hermanos, de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y dijo más de una vez: este es el que yo les decía, yo los bautizo con agua, pero este los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Comenzó a predicar del Mesías, de Jesucristo, del Hijo de Dios. Y desde ahí en adelante, hace más de 2000 años, se ha librado, hermanos, una guerra espiritual, en lo espiritual, entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Siempre ha habido, pero desde Juan el Bautista hasta el día de hoy hay una guerra cruel, hermanos. Fuerte, hermanos.
Y en una batalla literal, hermanos, usted ha visto por lo menos algún veterano, por lo menos lo ha visto en las noticias o algo así por el estilo. En una guerra, hermano, no solamente hay muertos, hay heridos. Algunos quedan marcados de por vida. Hay imágenes impactantes, hermanos, que a veces hay soldados que ya son retirados, hermanos, y que fueron quemados y que les han tratado de restaurar su rostro. Es algo terrible. Pero en lo espiritual, amados hermanos, ustedes y yo entendemos y sabemos que debemos de aferrarnos, hermanos, a la palabra, al nombre de Jesucristo, para permanecer de pie, porque hay una guerra cruel. Y si usted no lo cree, hermano, le invito a que lo crea en esta noche. Santo Dios. En contra de la iglesia se levantan demonios, se han levantado demonios hoy en estos tiempos de desánimo. Y muchos son vencidos por él. Muchos no lo creen, hermanos. Es terrible esas situaciones. Contra el reino de los cielos no solamente se han levantado demonios, hermanos, de desánimo, se han levantado demonios, hermanos, ¿saben qué? De perversidad, de inmoralidad, para hacer caer al hombre y a la mujer de Dios en esta guerra que se está librando en estos días. Y los invito a que lo creamos, hermanos, porque Efesios capítulo 6 lo habla de eso. Y es en serio, hermanos. Hay demonios de indiferencia, hay demonios de lascivia. Y nosotros, hermanos, debemos entender, como les leí en la versión Nueva Valera, que desde el Juan el Bautista hasta el día de hoy, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. ¿Cuántos entienden esa palabra? Contra viento y contra marea. Y caminar en contra del viento, en contra de la marea, no es fácil. Y eso se aplica, hermanos. Eso se aplica a que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, estamos peleando contra un mundo que delante de nosotros nos saluda y nos dice que bueno, que va a ser lo correcto, pero a espaldas de nosotros nos odian, nos aborrecen. Y son los nuevos, hermanos. A Cristo lo aborrecieron. Y si a Él lo aborrecieron, sépase que de nosotros nos van a aborrecer. De verdad, hermanos, caminar contra viento y contra marea no es fácil. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay un ejemplo en la palabra del Señor. Yendo Jesús con sus discípulos en la barca, se levantó una tempestad, un viento. Enfrentaron un problema difícil, pero ahí estaba el Maestro de maestros. Ahí estaba Jesús de Nazaret. Y solamente bastó una palabra de Él para que se hiciera grande bonanza en medio de la mar, en medio de la tempestad. Aleluya, amén. ¿Y saben qué, hermanos? La barca, que es la iglesia, en la iglesia, en nosotros debe de estar Jesucristo todo el tiempo. Porque nosotros, por nosotros mismos, no podemos calmar ni siquiera, hermanos, nada. Pero si está Cristo, es cuestión de decirle: Señor, ayúdame, sálvame porque perezco. Y de seguro que Él va a recurrir a ayudarnos a nosotros. ¿Cuánto dicen, hermanos? Aleluya. Alabado sea el Señor. Ay, poder Jesús. Me agrada, hermanos, y los que se esfuerzan logran aferrarse a Él. Los que se esfuerzan logran aferrarse. ¿Cuántos son esforzados en esta? Pues, esforcémonos, caminemos. Ustedes, ¿habrá alguno que está bien? No me lo diga amén y levante la mano. ¿Habrá alguno que está bien cansadísimo en esta noche? ¿Habrá alguien que tiene muchísima hambre en esta noche? ¿Habrá alguien en esta noche que no tenía ganas de venir al culto en esta noche? Más de uno, de seguro que más de uno.
Pero ¿sabe qué? Pero vino, se esforzó. Y eso es lo bonito. El maestro, hermanos, envió esta palabra. Dice, quiero que la lean conmigo. Vamos a ir a la Biblia. Versículo 16. Mire, dice, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las fiestas y dan voces a sus compañeros diciendo, tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentasteis. Es decir, hermanos, la generación, es decir, hermanos, el ser humano, hermanos, por naturaleza es chillón, hermanos. Chillón. Dice que los hombres no lloran, hermano, pero no es cierto. No, la mujer lo amenaza que lo va a dejar y se pone a llorar. El hombre es más cobarde que la mujer, hermano, a veces. Ya lo escuchamos. Es decir, hermanos, lo que el Señor está haciendo en este versículo, el ser humano, hermano, no se lea el mundo. Cuando hay una desgracia, si Dios existiera, si Dios es real, ¿por qué permite tantas cosas? ¿Por qué permite eso? Y cuando está todo tranquilo, hermano, pues así está mejor. No se le llamó dos veces. Se dice que en aquellos tiempos, hermano, llegaban los muchachos a la plaza, era como un juego, a la plaza de la aldea o de la ciudad, a un lugar principal. El juego consistía en que los chamacos tocaban con la flauta, tocaban los instrumentos musicales, una canción alegre, y el asunto era de que los demás tenían que levantarse a danzar, a regocijarse con la melodía de gozo que se estaba tocando. De eso se trataba. Pero los chamacos tocaron, los músicos tocaron la flauta, los instrumentos musicales, un ritmo de esos guapachosos, bonitos, alegres que mueven la carne, y no hicieron nada. Y después comenzaron a hacer lamentación, comenzaron a endechar o hablar algo, cosas tristes, a cantar o a decir cosas tristes. Y cuando se hacía esto, entonces los otros tenían que endechar o tenían que lamentarse, tenía que ser un lamento, pero tampoco nada. Y el Señor aplica este versículo 16 a la realidad de las cosas, hermanos. El hombre siempre ha rechazado al Señor. Los judíos eran tan tremendos que aquí el Señor dice, mira, vino Juan el Bautista, que llevaba una vida austera. Su vestido era un cuero de camello y era un cinto de cuero, vivía alejado entre las cuevas, ni siquiera llegaba a la ciudad, llevaba una vida bien austera, y le decían, este hombre tan demoniado. Y vino el Hijo de Dios, que de verdad le entra, come, bebe, se junta con los publicanos, con los pecadores, y le dicen, uy, este es un dragón. Si fuera hijo de Dios, no se juntara con los pecadores, con las rameras, con los que nos quitan los impuestos a nosotros. Es decir, hermano, no se le llama a la persona, no se le llama el gusto a la gente. Pero como hijos de Dios, debemos entender, hermano, que necesitamos la palabra del Señor. Ciertamente el mensaje de Juan era un mensaje fuerte. ¿Y saben qué, hermanos? Ahora sí, como si damos un ejemplo en lo físico, gracias a Dios yo estoy sano 100%, pero probablemente, ojalá que no haya a uno que me va a entender estas cosas.
He escuchado por ahí, yo nunca entendido esas cosas, repito, hermano, pero se dice, ¿verdad?, que el cuerpo tiene que tener una presión exacta para que todo esté bien. Si la presión se sube, se siente mal. Si la presión se baja, se siente mal. Si el azúcar se sube, se siente mal. Si la azúcar se baja, se siente mal. Nosotros necesitamos la palabra, necesitamos, ciertamente, hermanos, necesitamos el mensaje a veces de amor, de misericordia. Pero tanto amor nos puede hacer daño, hermano. Nos podemos llenar de mucho amor y nos podemos endulzar, nos podemos empalagar, hermano. Necesitamos la palabra fuerte, la palabra que raspa, la palabra que es como ese limón, hermanos, para que haya un nivel en nuestra vida espiritual. Pero no nos quejemos ni digamos, Señor, ¿por qué es así? No, necesitamos la palabra del Señor. Necesitamos la palabra del Señor, hermanos, fuerte, suave, como sea, pero necesitamos la palabra del Señor. ¿Cuánto dicen amén en esta noche? Amén. Hermanos, la verdad es esta. Si queremos agradar al mundo, hermanos, le vamos a desagradar a Dios. Pero como dijo Juan y Pedro, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Dígale que está a su lado, aférrate al reino de los cielos. Aférrate al reino de los cielos. Porque de esa manera vamos a permanecer firmes, aferrándonos. Amén, aleluya. Hace unas 3 semanas atrás salió la noticia, ¿verdad?, que para esta temporada de huracanes, que ya comienza, creo que ya en unos meses más, se habló como de 18 tormentas. Es lo que dicen. Se cree que unos 4 pueden ser huracanes de categoría grande, tormentas tropicales y algo así por el estilo. En una situación como estas, todos lo sabemos porque estamos familiarizados con ella. Llegamos a una conclusión con mi esposa y dijimos que si cae otro huracán como Irma, y no la hermana Irma, pero la hermana Irma, la que llegó por acá, se llama Irma. Si llega otro casi como de esa, dice, mejor hay que irnos ahora sí para, pues, agarrar tus parientes allá a Georgia, pues allá no llega tan fuerte. Es decir, ante estas situaciones por naturaleza, ¿qué buscamos, hermanos? Refugio, seguridad. Y está bien. La palabra del Señor nos dice allá, el salmista decía, hermanos, que en el Salmo 135 dice que Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. Y uno de los cantos que canta una hermana, un cántico de Moisés, que dice que Jehová nos ha sido refugio de generación en generación. Aleluya. El proverbista decía que torre fuerte es el nombre de Jehová, y a él acudirá el justo en tiempos de aflicción. Es decir, hermanos, que en lo espiritual de verdad no estamos desamparados. Tenemos protección, iglesia. Aleluya, amén. Ante las avalanchas, ante las situaciones difíciles en lo espiritual, hermanos, créanlo en esta noche. Dios está con nosotros. ¿Por qué permitir, hermanos, que las cosas terrenales, las cosas materiales nos aparten de lo que de verdad vale la pena? El trabajo no es más que Dios, hermanos. El dinero no es más que la vida eterna. El dinero nos saca de apuros, de muchas situaciones. Pero el dinero no garantiza, no ha garantizado ni garantizará jamás la vida eterna. Por eso el Señor Jesucristo dijo estas palabras: ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y al final perdiere su alma? Nada, hermanos. Le decía a los estudiantes, hermanos,
Dios los bendiga porque este jueves que viene es el último jueves del primer año. Qué bueno, hermanos, que en la iglesia haya muchos hermanos bien bendecidos. Pero al parecer, hermano, la bendición le ha caído de peso a algunos y se han apartado de Dios. Firmes, haciendo planes como que vamos a vivir muchos años, pero con la convicción, con el corazón puesto en que nosotros, hermanos, vamos de pasada. Somos peregrinos. La vida eterna, el boleto para la vida eterna ya fue comprado, ya fue sellado a precio de sangre. Solamente estamos a un paso de que se ejecute y se lleve a cabo ese gran evento que todos deberíamos estar esperando todos nosotros. Alabado sea el Señor. Cristo vive, hermanos. Cristo vive, hermanos. Cristo tiene control de todas las cosas. Aunque el mundo tiemble, aunque se traspasen los montes a la mar, de todos modos seguiremos confiando en el Dios Todopoderoso. Está cansado, está afligido, está abatido. Todos tenemos situaciones, pero todos juntos podemos hacer cumplir la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es de que debemos de orar los unos por los otros, de que debemos de llevar las cargas los unos de los otros, y que debemos cada uno de nosotros mirar por nosotros mismos, mirar por los demás. Échale ojo, hermano, al que está a su lado, el que normalmente se sienta por ahí y que no lo ve. Ore por él, oremos por él. Échale ojo a la hermana que ya no viene con usted y que a veces se juntaba a hablar con ella allá afuera. Ore por ella. Échale ojo, joven, a aquellos jóvenes que ya no han llegado con frecuencia a la iglesia. Si entiende que el trabajo se los está comiendo, ore por él. Y dámosle gracias al Señor, hermano, para hablarle que Dios también nos quiere ver a todos juntos en este lugar. Amén, hermanos. Así que, hermanos, los reyes de los cielos, caminamos ahora siempre de una manera. Y los que se esfuerzan y se aferran a Él permanecen de pie. Y quiero terminar con esas preciosas palabras que el Señor Jesucristo le dijo a la multitud cuando terminó de dar el sermón del monte. Yo quisiera creer que todo lo que estamos en esta noche, en verdad hemos edificado nuestra casa sobre la roca. Porque si nuestra casa, si nuestra vida espiritual está fundada y edificada sobre la roca, se puede levantar un huracán hasta de categoría 7, pero nuestra casa, nuestra vida espiritual no va a sucumbir. Estamos en la roca. Pero si nuestra casa, si nuestra vida espiritual está edificada sobre la arena, una tormentilla de esas tropicales, hermano, muy apenas categoría 1, la va a tumbar. Y grande va a ser su ruina, puede ser su ruina grande, pero hoy es la noche de que el Señor nos recuerda y nos hace la invitación de venir delante de Él y de arreglar nuestra vida delante de Dios. Amén, hermanos. Así que usted que claudica tus pensamientos, atiéndase. Usted, hermano, que no quiere darle su vida al Señor completita, pues digamos, hermano, si ya conoce la palabra, si ya conoce de Dios, no se peca a gusto. Amén, hermano. No se peca a gusto. Yo quisiera que en esta preciosa noche toda la iglesia se pusiera de pie, por favor. Alabado sea Dios. El poder de la sangre de Jesús. Te damos gloria, te damos honra, Señor, en esta noche. Gracias. Vamos a orar por los hermanos que nos están viendo, que nos van a ver, que nos están viendo en las redes sociales. Vamos a orar por ellos. Padre, en esta preciosa noche te doy gracias por tu palabra. Padre, yo bendigo la vida de todos nuestros amigos, de nuestros hermanos, que frecuentemente, Señor, siguen las transmisiones en vivo, la palabra que se ministra en este lugar. Yo bendigo la vida de cada uno de ellos, Señor.
Yo mando bendición, mando palabras de sanidad a los cuerpos enfermos. Declaro vida eterna en el corazón de todos aquellos, Señor amado, que tienen necesidad de ti, mi Dios. Padre, te pedimos, Señor amado, que tú te glorifiques en la necesidad, Señor amado, de la familia de nuestro hermano Adán Miranda. Donde quiera que se encuentre, Padre, mandamos palabra de bendición para toda la familia de nuestro hermano, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos a su esposa Leti, bendecimos a sus hijos, Señor. Padre, tú conoces la necesidad que hay en ellos, Señor. Te rogamos en esta noche que tú te glorifiques de una manera especial. Padre, yo bendigo la vida, Señor amado, de todos aquellos, Señor amado, que nos siguen a través de estas plataformas sociales. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gloria, te damos honra. En esta noche habrá alguien con necesidad. Habrá un valiente, un atrevido, un fuerte, hermanos, que pasa al frente porque quiere permanecer de pie ante la tempestad, ante los vientos que se levantan en contra del reino de los cielos. Habrá alguien en esta noche que tiene necesidad de Dios. Te adoramos, Señor. Padre, toca los corazones. Tú conoces la condición, Señor, de todos nosotros. Tú pesas los corazones. Tú lo sabes todo, Señor. Entendemos por tu palabra que dice, Señor amado, que tú conoces a perfección nuestro acostar, nuestro levantar. Señor, tú lo sabes todo, mi Dios. Yo te ruego en esta noche, Padre, que escudriñes cada mente, cada corazón, mi Dios, y te ruego que seas propicio en esta preciosa hora y obra en la necesidad que hay en medio de tu iglesia. Aleluya. ¿Habrá alguien más en esta noche con necesidad de Dios? ¿Habrá alguien más en esta noche que dice, Señor, ayúdame?